Si tú has estado viviendo tu vida con temor de encontrarte con Dios, no has entendido la resurrección. Y si has usado la predicación para atemorizar a alguien para que venga a Cristo, no has entendido la resurrección. Porque la vida cristiana es exactamente lo contrario. El cristiano no busca la muerte de ninguna manera. No somos un grupo de suicidas. El cristiano ama la vida, pero no teme a la muerte. Estamos viendo una serie que se llama El Corazón del Evangelio, donde estamos recordando, estamos repasando de qué se trata el Evangelio, el centro mismo de la fe. Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué está en la esencia de ser cristiano? Y la semana pasada hemos visto lo primero, la primera buena noticia del Evangelio. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Evangelio significa? A ver, ¿quién se acuerda? Para que no se duerman. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. La semana pasada hemos visto la primera buena noticia. Dios es real y lo podemos conocer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, repasen la prédica, está en YouTube. Dios es real y lo podemos conocer, y es un Dios tan especial que el conocerlo es una buena noticia, porque podría ser un Dios que sea real, que se dé a conocer, pero que sea terrible, ¿no ve? Pero hemos visto que es un Dios real, que lo podemos conocer y que esto es una buena noticia. Vamos a seguir avanzando entonces, y hoy vamos a ver la segunda buena noticia. Si ya me pueden habilitar pantalla, chicos. Pero bueno, la segunda buena noticia del Evangelio es esta: Cristo venció a la muerte. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Cristo venció a la muerte. Y hoy vamos a ver por qué esta es una buena noticia. Porque otra vez, podría ser que Cristo resucitó, venció a la muerte, qué bien por Él, ¿no ve? Pero ¿por qué esta es una buena noticia para mí? Y antes de entrar al tema, quisiera que recordemos algunas cosas alrededor de esta palabrita que tanto nos disgusta, que tanto nos incomoda. Esa palabra de la que casi no queremos hablar de verdad: muerte. El Quijote, ¿han escuchado hablar del Quijote? Clásico de Cervantes. En una conversación con su ayudante Sancho Panza, le dice: Sancho, todo en la vida tiene solución, menos la muerte. El tiempo de pandemia que estamos viviendo nos ha ayudado a recordar esta verdad. Si hay algo que el coronavirus es que el coronavirus es democrático. No hace diferencia de personas. Nos ha ayudado a recordar a todos una realidad fundamental: esta vida no está comprada, no está garantizada. Nos ha ayudado a recordar la realidad de que como seres humanos en algún momento vamos a enfrentar, vamos a afrontar esta situación llamada muerte. La muerte es inevitable, la muerte es definitiva. Y ese sería el fin de la historia, ¿verdad? Vámonos, ya hemos dicho lo obvio. Si no fuera por el hecho de que hubo una persona en la historia de la humanidad que volvió de los muertos. Y no volvió de los muertos para volverse a morir. Porque sin duda me vas a decir que has escuchado de un montón de testimonios de personas que han resucitado. Pero ¿qué ha pasado un tiempo después? Se han vuelto a morir. Pero hubo uno que resucitó para nunca más morir. Jesucristo resucitó, ascendió de vuelta. Esa es la fe cristiana. Y vive para siempre. Y es por eso que la resurrección de Jesús
es el hecho central de la fe cristiana y de toda la historia bíblica. La fe cristiana, la historia bíblica, la promesa de Dios, las buenas noticias descansan sobre un hecho. Jesús resucitó, y no resucitó como Lázaro, no resucitó como las niñas a las que él mismo levantó, como el siervo del centurión, o como ese soldado que se cayó muerto sobre los huesos de Eliseo y se volvió a levantar en el Antiguo Testamento, que tiempo después inevitablemente volvieron a morir. Jesús resucitó y vive para siempre. Esta declaración histórica de Jesús entra en contraste con todo lo que nosotros sabemos acerca de la vida, porque si hay una cosa que sabemos acerca de la vida es que se va a acabar. Tú puedes no saber nada acerca de tu vida. Si voy a tener trabajo mañana, si me voy a casar o no me voy a casar, cuánto van a vivir mis hijos, cómo me va a ir, si me voy a quedar calvo o no me voy a quedar calvo, si vas a ser alto, bajo, gordo, flaco, si mañana te vas a ir al médico y te va a dar una buena o una mala noticia. No sabemos nada. Pero hay una cosa que sabemos y estamos seguros, aunque no nos guste acordarnos: tarde o temprano la vida se acaba. Pero Jesús entra en contraste y dice: yo te puedo decir que mi vida no se ha acabado, y eso es una buena noticia para ti. Esa es la esencia, el fundamento, el cimiento de la fe cristiana. ¿Estamos acá? Y ya que este es el cimiento de la fe cristiana, es algo de lo que todo el Nuevo Testamento habla. El Nuevo Testamento habla muchísimo acerca de la resurrección. Y obviamente en una mañana de domingo no tenemos tiempo de ver todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la resurrección. Así que nos vamos a detener esta mañana en un solo pasaje bíblico. Un solo pasaje bíblico que es continuidad de algo que ya hablábamos la semana pasada. La semana pasada habíamos tocado muy de pasada, valga la redundancia, 1 Corintios 15. La primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, y en 1 Corintios 15, los primeros versículos, Pablo les dice a los corintios por qué la iglesia defiende la resurrección. Y él les dice: porque Jesús resucitado se ha aparecido en persona a muchísimos, los cuales, decía Pablo, todavía están vivos. Apareció a Pedro, apareció a los 12, apareció a un grupo de discípulos, apareció a 500 personas al mismo tiempo, y Pablo dice: y al final se me apareció a mí y me llamó para el apostolado. Y muchos de aquellos que dan fe de que Cristo ha resucitado siguen vivos, decía Pablo, siguen vivos en medio de nosotros. Y esa es la fe que predicamos. E inmediatamente después de eso, el apóstol Pablo continúa desarrollando su argumento en 1 Corintios 15. Y hoy vamos a avanzar sobre este argumento, este pasajito bíblico, este capítulo bíblico que nos recuerda por qué la resurrección es importante y por qué son buenas noticias para nosotros. Amén. La segunda buena noticia del Evangelio: Jesús resucitó y venció a la muerte. La primera es que en Jesús podemos conocer a Dios. La segunda es que Él resucitó. Leamos entonces de a poquito 1 Corintios 15. Perdónenme un segundo. Recuerden que inmediatamente antes Pablo había defendido el hecho de la resurrección de acuerdo a una multitud de testigos. Y dice, 1 Corintios 15, 12 en adelante: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados
de todos los mortales. Quiero que un segundo dijeras lo que Pablo ha dicho acá. Son palabras fuertes. Pablo está diciendo básicamente esto. Algunos en Corinto están negando que Jesús ha resucitado. O están diciendo que la resurrección de Cristo es metafórica, es simbológica o es alguna cosa así. Hoy en día siguen habiendo personas que se llaman cristianos que dicen y defienden estas cosas. Sin ir muy lejos, justo al lado tenemos a nuestros amigos los testigos de Jehová. Y ellos dicen que Jesús no resucitó en cuerpo. Los mormones enseñan que Jesús no resucitó en cuerpo. Los musulmanes dicen que Jesús no murió realmente en la cruz, que sí se levantó de la tumba pero no murió, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo les habla y les dice a los corintios, esto no es así. ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó, el cristianismo es hueco, es vacío. El cristianismo sin la resurrección de Cristo no existe. Y Pablo nos da 4 realidades acerca de la resurrección. ¿Sí? La primera es que sin la resurrección, la predicación y la fe de la iglesia son en vano. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe, Pablo dice, nuestra fe es ilusoria, es en vano. Lo que estamos predicando es en vano. Porque cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo, el que confía en Cristo. Para ser bien claros, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Y Jesús, como vimos la semana pasada, aseveró ser Dios. Jesús aseveró ser el camino a Dios, porque Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Dijo Jesús, pues destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Tras mi muerte voy a resucitar. Si ese hecho no es real, Jesús o era un mentiroso o estaba loco. ¿Cuántos quieren seguir a un loco o a un mentiroso? Si Jesús no resucitó, todo lo que Jesús dijo nace de una persona mentirosa que estaba vendiendo humo o de una persona totalmente desfachatada. Pero si Jesús resucitó, realmente lo que Él dijo es serio. Él es el reflejo mismo de Dios y nos deja con una elección imposible de eludir. O le creo o no le creo. Y si le creo, estoy aseverando que Él es Dios y que le debo seguir. Y si no le creo, estoy negando en absoluto que Él es Dios. Es decir, no puedo tener un cristianismo sin resurrección, no puedo tener un cristianismo sin entrega absoluta a Cristo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Segundo, sin resurrección, todos los apóstoles y los cientos de testigos que anunciaban a Cristo resucitado serían unos mentirosos. Pablo lo dice. Seríamos falsos testigos de Dios, lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? Arribita Pablo escribe y dice, me apareció a mí, yo lo he visto, yo le estoy diciendo lo que he visto. Los apóstoles dicen algo que han visto. Y recuerden algo, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué hicieron inmediatamente después los apóstoles? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hicieron? Fuerte, alguno que se anime. Vamos, hijos del Altísimo. Después de que Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa con los apóstoles? ¿Alguien por ahí más fuerte? ¿No los he escuchado? Huyen, exactamente, huyen. Se asustan. Vuelven a su viejo estilo de vida. Porque bueno, habían creído en Jesús a su manera. Jesús murió, ¿ahora qué hacemos? Nos deprimimos. Nos vamos. Y de repente, en un momento, estas mismas personas que habían huido, que habían abandonado la fe en Cristo, se dan la vuelta, se paran en el pórtico de Salomón en el templo y empiezan a predicarles a los judíos que Cristo ha resucitado. Y están dispuestos a ir a la muerte por este hecho. No pasan ni 2 años antes de que Esteban lo apedreen por esto. No pasan ni 5 años antes que a Jacobo
lo maten a espada por esto. Y podrías decir, era la emoción del momento, estaban todavía emocionados, por eso estaban dispuestos a ir a la muerte. Bueno, más o menos 30, 40 años después, Pedro estuvo dispuesto a ser crucificado por esto. Ahora yo tengo una pregunta, si realmente tú estarías dispuesto a que te torturen, te maten y te persigan por algo que sabes que es una mentira. Si estarías dispuesto a que te claven las manos, te cuelguen patas arriba y te dejen ahí a morirte, y lo único que tienes que hacer es decir, no, no resucitó, me he equivocado. Los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida, a ser torturados, perseguidos. La anterior semana hemos visto, Pablo estuvo dispuesto a renunciar a todo por esta verdad. Ha resucitado, lo hemos visto. Y hasta el día de hoy siguen habiendo personas dispuestas a lo mismo en nuestro planeta, en África, en el Medio Oriente, en el Asia, cuyas vidas están siendo destrozadas por esta verdad. Él ha resucitado. Y Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, toda esta gente es mentirosa. Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, yo soy un loco, porque he dejado todo atrás por decirles que lo he visto resucitado, pero resulta que me he inventado. Entonces, primero, si no hay resurrección, la predicación de la iglesia es en vano. Segundo, si no hay resurrección, todos los testigos de Cristo son mentirosos. Tercero, importante, si no hay resurrección, no hay perdón de pecados, ya que Cristo no sería realmente el Hijo de Dios, sino un ser humano común y corriente. Si Cristo no resucitó, Pablo lo dice ahí en los versículos que hemos leído, seguimos en nuestros pecados. Seguimos siendo culpables delante de Dios de nuestra falta de santidad. Porque Cristo fue otro igual que nosotros, que murió igual que cualquiera. Cualquiera muere, ¿verdad? ¿Cuántos resucitan? ¿Quién se anima a pararse aquí y decir, mátenme y en 3 días nos vemos? El hecho de la resurrección es la demostración de que Cristo era. El hecho de su muerte es la demostración de que Él era totalmente humano, capaz de morir. Y el hecho de su resurrección es la demostración de que Él era totalmente Dios, venciendo a la muerte. Totalmente humano, capaz de representarnos delante de Dios, y más adelante vamos a ver que Pablo habla de esto. Y totalmente Dios, capaz de perdonarnos. ¿Estamos acá? Pero si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Seguimos en lo mismo. Y lo último, sin resurrección no tenemos esperanza alguna. Y Pablo lo dice, si no hay resurrección somos dignos de lástima. ¿Sabes por qué? Porque la vida del cristiano no es una vida color de rosa. Al menos no si eres un cristiano dispuesto a seguir a Jesús. Yo te desafío a que abras tu Biblia y la leas. O que entres a tu celular y le pongas que te lo lea, porque ahora el celular te la lee la Biblia también, ¿no ve? Le das play y la aplicación Bible App te la lee toda la Biblia. Y que prestes atención a cuando Jesús se está despidiendo de los discípulos y les promete y les dice, ustedes serán mis discípulos y el discípulo es mayor que el maestro, por lo tanto si el maestro tenía una bolsa de dinero, ustedes tendrán 5, ¿verdad? ¿Eso les dice? El discípulo no es mayor que su maestro, y si al maestro lo persiguieron y lo aborrecieron, ¿cuánto más a ustedes por ser mis discípulos? Porque la vida del cristiano es una vida contracultural. La vida del cristiano no es una vida de acomodarse al mundo, es una vida de desacomodarse del mundo. Romanos 12, Pablo lo dice, no se amolden al mundo actual, sino renueven su mente. No es fácil en un mundo donde hay una trayectoria, donde hay una perspectiva, donde hay un estilo de vida, donde hay una cultura, donde hay una filosofía, que tú te pares y digas, yo no sigo eso, porque yo sigo a otra persona, porque yo creo en la familia, porque yo creo en la vida, porque yo creo en el perdón.
porque yo creo en un matrimonio monógamo y fiel. ¿Estamos acá? Porque yo creo en enseñarles a mis hijos valores. Porque yo creo en ser honesto. No es fácil. Y Pablo nos dice, si Cristo no ha resucitado, ¿para qué están viviendo esa vida? Son dignos de lástima porque en la vida están yendo contra la corriente en base a fábulas de una persona que o estaba loca o era mentirosa. Pero si Cristo ha resucitado, la historia es diferente. ¿Están acá todavía? ¿Están despiertos? Gracias. Bueno, entonces lo primero, si no hay resurrección, no hay esperanza en la fe. Lo segundo, Pablo continúa, 1 Corintios 15, lo cierto es que Cristo resucitó, entonces sí hay esperanza de vida eterna. Lo cierto es que Cristo resucitó, entonces sí hay esperanza de vida eterna. Seguimos leyendo. Y Pablo textualmente lo dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Díganle a Dios, gracias Padre por la claridad de escritura del apóstol Pablo. Bueno, desglosamos un poco lo que Pablo está hablando acá. ¿Sí? Porque no se olviden que la promesa es esta. Lo cierto es que Cristo resucitó, entonces hay esperanza de vida eterna. Y esos versículos nos recuerdan esto. Primero, Cristo, al haber vencido a la muerte, se constituye en un nuevo representante de la humanidad delante de Dios. El primer representante de la humanidad delante de Dios, ¿quién fue? A ver, ¿quién da más? Fuerte. Adán. Gracias. Adán, el primer hombre creado por Dios, representó a la humanidad delante de Dios. ¿Sí? ¿Y Adán cómo representó a la humanidad? A ver, deditos, ¿cómo representó a Adán a la humanidad? Los van a enfocar en la cámara, así que a ver, muéstrenme sus deditos. ¿Cómo lo hizo Adán? Adán, en representación de toda la humanidad, trajo muerte a la humanidad. Cristo, el segundo Adán, el nuevo representante delante de Dios de la humanidad, ¿cómo representó a la humanidad? ¿Deditos? Es para que no se duerman, ¿ya? Vamos a hacerlo interactivo. Ok. Así como el primer hombre representando a todos pecó y alienó a toda la humanidad de su comunión con Dios, ahora Jesús, Dios hecho hombre, vivió en perfecta santidad y restauró la comunión de Dios con la humanidad. Y aquí quiero que no se pierdan un juego de palabras bien importante en 1 Corintios 15, versículos 22 y 23. Porque en el versículo 22 dice, así como en Adán todos murieron, en Cristo todos resucitarán. Y entonces es bien fácil que ahí hagas el salto y digas, entonces por Jesucristo todos son salvos, ¿no ve? No necesito vivir para Cristo, universalismo, hermano, todos felices y contentos, hagan de su vida lo que les da la gana, porque en Cristo todos resucitarán. Pero inmediatamente en el versículo 23 Pablo califica eso y dice, los que son de Cristo. ¿Estamos acá? Todos los que son de Cristo. La fe en Cristo
pertenecerle a Cristo es un componente necesario e ineludible del perdón de pecados, de la salvación, en otras palabras, de la vida eterna. ¿Estás acá? ¿Sí? En Adán todos murieron porque todos somos descendientes inevitables de Adán, somos humanos. A menos que alguien haya estado viendo mucho History Channel y realmente cree que es descendiente de algún marciano, la verdad es que todos somos humanos. Todos acarreamos la misma descendencia. Cristo entró a representarnos delante de Dios como Dios hombre y nos dijo: puedes ser ahora descendiente de mí. Juan 3, Cristo le habla a Nicodemo y le dice: te es necesario nacer de nuevo. El que nace de la carne es carne, el que nace del espíritu es espíritu. ¿Estamos acá? ¿Sí? Así que en Cristo sí todos resucitan, aquellos que le pertenecen, aquellos que han nacido de nuevo en Él, aquellos que han puesto su vida en Él, su esperanza en Él, su fe en Él. ¿En qué? En que Él es quien dijo ser y Él efectivamente resucitó de entre los muertos. ¿Vamos acá todavía? Sé que no quiero que se me duerman, es bonito este mensaje, es esperanza para ustedes y para mí. ¿Por qué es buena noticia que Cristo resucitó entonces? Porque si Cristo resucitó y yo soy de Él, mis pecados han sido perdonados. He nacido de nuevo. Tengo una relación con Dios. Puedo ser hijo de Dios. Amén. La semana pasada vimos que Cristo nos dio a conocer a Dios. Ahora va un paso más allá y no solo nos da a conocer a Dios, nos invita a ser parte de esa familia de Dios. Y aquí Pablo explica, y esto quiero un poco que entienda, porque si algún rato en su casa deciden abrir 1 Corintios 15 y leen el trabalenguas paulino, me van a escribir un mensajito. Así que antes de escribir el mensajito, pueden volver al video de hoy, donde Pablo explica cómo sucederá la resurrección. Y dice: en primer lugar, Cristo las primicias, dice Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Qué es las primicias? Alguien dice la primera vez, cerca. Pero Pablito, el apóstol Pablo, no sabían que era judío de judíos, está haciendo alusión al Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, las fiestas anuales giraban en torno al calendario agrícola. Ya era una sociedad agrícola. Y Pablo está usando una figura que es muy común para ellos, pero para nosotros se pierde. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos. Cuando tú tenías tu parcela, los que alguna vez han tenido un arbolito de frutas en su casa, o si alguno de ustedes ha tenido la suerte o la bendición de tener una parcela en el campo, no sale todo de golpe, ¿no ve? Salen primero las primicias. Sale una naranjita, salen 3 mandarinitas. Y luego que dices, vamos a ver cómo va este año. Mi papá tenía un huerto en mi casa. En el jardín tenía un montón de árboles frutales. Y cosechaba y decía, cosechaba las primeras limitas. Y traían 4 limitas. Y decía, vamos a esperar y van a ver después. Y después sacaba una bolsa así, de frutas. La fiesta de las primicias era lo primerito que salía de la cosecha. Los recogían y se lo entregaban a Dios para agradecerle por la promesa de la cosecha. ¿Estamos acá? Cuando Pablo dice Cristo la primicia de la resurrección, Pablo está diciendo literalmente que Cristo es la primera resurrección, pero esa resurrección, la primicia, es la promesa de una gran cosecha. ¿Me están siguiendo? Cristo es el primero en resucitar, Él es la primicia. Pero esa primicia hace una alusión a una gran cosecha que vendrá después. Luego de que Cristo ha resucitado, la primicia dice que Él gobierna desde el trono celestial. Él está gobernando, Él está reinando. Él es el rey sobre la iglesia. Él es el rey sobre la creación. ¿Vamos bien? Finalmente, dice, Cristo retornará a establecer su reino en la tierra, donde vendrá la gran cosecha. Es decir, la victoria absoluta y final sobre la muerte.
es allí donde todos los que han muerto en Cristo serán resucitados en cuerpo glorificado, y los que estén vivos y sean de Cristo serán transformados a ese mismo cuerpo. Y Pablo lo dice en otras palabras. Ahí está 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, donde Pablo dice que vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos seremos transformados en gloria. 1 Tesalonicenses, ¿ya? Pablo lo vuelve a repetir. ¿Qué nos está diciendo? Básicamente es esto: la resurrección de Cristo es la primicia. Él está gobernando ahora, pero está gobernando como un rey que está empezando a poner todo en orden. Sabemos que el gobierno de Dios en esta tierra ahorita no es perfecto, ¿o sí? ¿Sí o no? ¿Estamos viviendo en un plano celestial? No. Pero sabemos por la fe que Cristo está gobernando y está avanzando su reino. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento de que Él haya terminado de avanzar su reino y regrese para la gran cosecha, la resurrección de todos los que son de Cristo. Y si tienes la bendición de estar biológicamente vivo todavía, cuando eso suceda, pues no vas a conocer muerte, sino que serás inmediatamente glorificado con Cristo. ¿Estamos bien? Amén. Entonces, dice, será el gran final, la consumación de la esperanza eterna de aquellos que somos de Cristo y que viviremos para siempre con Él. Estamos entonces nosotros viviendo en una especie de interludio entre la primicia y la cosecha, entre la primera resurrección y la resurrección absoluta. Y en ese tiempo nos toca a nosotros vivir por la fe, ser la iglesia de Cristo con la mirada puesta en Él. Amén, iglesia. Continúa Pablo y dice: esta es nuestra motivación. Hazme un favor, mirar al que tienes al lado y dile: la resurrección es tu motivación. Y los que nos están viendo en casa, a quien tengan ahí, si no tienen a nadie, pongan en Facebook ahí hashtag: la resurrección es mi motivación. Los que están aquí también después pueden poner ahí su hashtag, ¿ya? La resurrección es mi motivación, ¿ok? La resurrección es nuestra motivación. Esto es importante. Leamos qué dice Pablo. Continuaremos leyendo 1 Corintios 15. Si no hay resurrección de los muertos, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitiva los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Voy a dejar colgado ahí un ratito. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Continúa Pablo hablando en ese pasaje y nos dice lo siguiente: ¿por qué es la resurrección nuestra motivación? Primero, Pablo dice: si no hay resurrección, ¿para qué se bautizan por los muertos? ¿Qué están haciendo? A ver, les voy a hacer una pregunta, ayúdenme. ¿Cuántos aquí se han bautizado? Levanten la mano. ¿Cuántos se han bautizado? Vamos a hacer hoy día nada más por afanes didácticos. Si te han bautizado de bebé, que cuente hoy día, ¿ya? Porque no es el tema ahorita tu bautismo. ¿Cuántos están bautizados? Ok. ¿Y en el nombre de quién te han bautizado? Ya sea de bebé o de grande. En el nombre de Cristo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la fe en Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, ¿para qué han hecho eso? Se han bautizado en el nombre de un muerto, se han identificado con un muerto. El bautismo es la identificación con la muerte a la vieja vida y la resurrección a nueva vida en Cristo
Jesús, pues si Cristo se quedó ahí, ¿para qué? Si no hay resurrección, dice Pablo, ¿para qué sufrir por Cristo? ¿Para qué? Y Pablo dice, ¿para qué yo fui a Éfeso a sufrir por Cristo si Cristo no ha resucitado? Si ustedes saben, hermanos, dice Pablo, que yo muero todos los días por amor a ustedes. Según de Corintios 11, Pablo cuenta un poco de qué se trata esto. Lo han latigueado, lo han botado a las fieras, lo han pegado, han naufragado, le ha picado una víbora, lo han calumniado. Y Pablo dice, ¿y si Cristo no ha resucitado, para qué estamos haciendo esto? Mejor si Cristo no ha resucitado, dice, comeremos, beberemos, que mañana moriremos. Pablo, ¿sabes qué? Es bien profundo y es bien fuerte, y de verdad esta es una parte que tenemos que entender como cristianos, porque realmente el hecho de entender la resurrección de Cristo debería cambiar nuestra perspectiva por completo. Y me atrevo a decirte algo que Pablo lo dice acá, en otras palabras. Si estamos viviendo nuestra vida como la vive el mundo, es porque no hemos entendido la resurrección. Tenemos una idea, un concepto de Dios, queremos a Dios, tenemos esa eternidad en nuestro corazón que nos lleva a amar a Dios, a querer vivir para Dios, pero no hemos terminado de comprender el Evangelio. Porque si no entendemos la resurrección, de verdad deberíamos vivir nuestra vida como sea. Pero si hemos entendido la resurrección, ese es nuestro motivador de vivir para Cristo. Y entonces Pablo les dice, no se engañen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mamás, anótense. Primera de Corintios 15:32, la segunda, perdón, Primera de Corintios 15:33, mamás, ¿ya? O esposas. Las malas costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, Pablo está diciendo lo que todos saben. Dime con quién andas, te diré quién eres. Si no puedes venir a tu grupo de conexión porque estás muy ocupado, pero puedes ir a todas las fiestas de la oficina, no has terminado de entender la resurrección. Si no puedes venir a la iglesia porque te da miedo el COVID, pero puedes ir a los cabildos, no has terminado de entender la resurrección. Si no puedes pasar un tiempo con tus hermanos en la fe, pero puedes irte a bolichear, no has terminado de entender la resurrección. Ojo, no estoy diciendo que no salgas a cenar con tus amigos, no estoy diciendo que no vayas de vacaciones, no estoy diciendo que no vayas o que vayas a un cabildo, eso es tema de la conciencia de cada uno. Lo que te estoy preguntando es, ¿dónde están mis prioridades? ¿Qué compañías gravito? ¿Quiénes están a mi alrededor? ¿Quiénes me alimentan? Y entonces Pablo continúa y dice en el versículo 34, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, se los digo, dice Pablo. Yo digo a veces como nos llega el sopapo espiritual hasta nosotros. Porque Pablo nos está diciendo, el Espíritu Santo por medio de Pablo en 1 Corintios, iglesia evangélica, iglesia cristiana del siglo XXI, vuelvan a su sano juicio, dejen de pecar. Algunos de ustedes profesan la fe, pero no conocen a Dios. Y Dios se dio a conocer. ¿Estamos acá? Amén. Pero ya que Cristo ha resucitado de verdad, eso nos motiva a nosotros a buscar leer, a servir, leer, a estar en la comunión de los hermanos, a querer ser como Él. Y el último punto, Pablo termina diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Nos interesa que Cristo ha resucitado porque en Él tenemos perdón de pecados, porque es un hecho real, porque nos motiva. Y finalmente Pablo dice, porque la resurrección será mucho mejor de lo que podemos imaginar. Vamos a terminar este pasaje de 1 Corintios. Vamos a hacer una lectura, ¿ya? Dice así. Perdón, vamos a...
Ahora sí, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! ¡Qué buen pastor era Pablo!, ¿no? Imagínate si el pastor le responde así ahora. ¿Qué me estás preguntando? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales, hay cuerpos humanos, también los hay animales, terrestres, de aves y de peces. Así como hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Está hablando de Cristo, ¿sí? No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Acuérdense, el primer hombre siempre habla de Adán, el segundo hombre de Cristo, ¿ya? Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así también son los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortal, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y una vez más, para que no te duermas, míralo al de al lado y dile: tu trabajo no es en vano. Ya, se los desgloso rapidito. Los primeros versículos, los primeros 10 versículos, Pablo está usando una metáfora común para ellos y les dice: si tú agarras una semillita, si yo agarro una semilla X y te la doy y no conoces, ¿tú sabes qué va a salir de esa semilla? No ve. Pero la semilla ya carga todo el potencial de ser un árbol, ¿sí? Tú agarras una semillita y la siembras y de la semilla sale un árbol. Y Pablo básicamente está usando una metáfora común para una sociedad agrícola. Les está diciendo esto: miren, su cuerpo terrenal, terrestre, de carne y hueso, es como una semilla de lo que va a ser su cuerpo glorificado cuando resuciten con Jesucristo. ¿Ya? Tienen la esencia, pero va a ser una naturaleza diferente. Y luego dice: eso tiene que morir, así como la semilla muere para que la planta nazca. De igual manera, esta naturaleza terrenal debe morir para que la naturaleza glorificada se haga realidad en nosotros. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Luego, en los versículos 45 al 50 explica que primero vivimos en este cuerpo terrenal y estamos sujetos a esta realidad. Sin embargo, en su momento resucitaremos y seremos partícipes de la naturaleza gloriosa. Y luego Pablo llega al centro del asunto. Versículos 55 al 58 dice: ante la realidad definitiva e inevitable de la muerte, el apóstol nos recuerda que para nosotros en Cristo la muerte terrenal no es el final, es solo un paso de la vida terrenal a la vida espiritual.
La muerte terrenal es inevitable, es ineludible, pero para nosotros no es definitiva. Número uno, ¿sí? Segundo, nos recuerda que la muerte es consecuencia de la naturaleza caída, es consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan que Pablo decía, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley? En otras palabras, nos está diciendo esto. ¿Quieres saber que pecas? Es bien fácil, te vas a morir. O sea, alguien que se pare y diga, yo no soy pecador, no tengo falla alguna, vivo en una absoluta perfección, en obediencia eterna, infinita a Dios Padre, como Jesucristo vivió, pues vivirá también para siempre. Pero como nadie puede declarar esto, todos inevitablemente vamos a enfrentar este juicio que es la muerte. ¿Estamos acá? ¿Sí? Por eso el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque hay una ley de Dios que le dijo a Adán, el día que peques ciertamente morirás. Y esa ley se sigue cumpliendo. Pero Pablo continúa y nos dice, sin embargo, Jesús, quien no comparte esa naturaleza caída, se presentó ante Dios Padre en nuestro lugar, dándonos así la victoria sobre el pecado. Jesús murió injustamente. Él no merecía morir ante la ley de Dios, pero murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Según de Corintios, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo un poco la figura? ¿Sí? Él no merecía morir, pero murió a cuenta nuestra que merecemos morir. Y como Él no merecía morir y demostró ser quien era, resucitó. La muerte no tiene poder sobre Él. Pero en nuestra naturaleza pecaminosa nosotros seguimos muriendo, pero tenemos esa misma promesa en Él, que como su justicia ha sido imputada a nosotros, nos ha sido dada, entonces nosotros también con Él resucitaremos. ¿Están acá todavía? Es así que para el cristiano la muerte no es algo a temer, no es una derrota ni es definitiva. Para el cristiano la muerte es el tiempo de espera entre nuestra vida terrenal y la resurrección futura en cuerpo glorificado. La muerte para el cristiano no es definitiva, no es final, no es una derrota ni es algo de temer. Regálame 5 minutos más. ¿Sabes qué? Muchas veces se escucha acusar en el mundo que los cristianos usan la muerte como un medio de control y atemorizar a las personas para que lleguen a la iglesia por miedo al juicio. Y esa es una mentira y es una concepción completamente inversa de lo que es la fe cristiana. Y te lo digo porque tú tienes que asimilar esto y tienes que saberlo para otros. Si tú has estado viviendo tu vida con temor de encontrarte con Dios, no has entendido la resurrección. Y si has usado la predicación para atemorizar a alguien para que venga a Cristo, no has entendido la resurrección. Porque la vida cristiana es exactamente lo contrario. El cristiano no busca la muerte de ninguna manera. No somos un grupo de suicidas. El cristiano ama la vida, pero no teme a la muerte. Ama la vida porque la vive con Dios y sabe que le pertenece a Él. Y no le teme al final. Eso no quiere decir que no extrañes, que no llores, que no tengamos emociones. Por supuesto que sí, somos humanos. Cuando Lázaro muere, Jesús lloró. Pero no la vemos como una derrota o como algo definitivo. La vemos como una espera a una promesa mayor. Amén, iglesia. Amén. Ok. Esa motivación, saber que Cristo resucitó y que junto con Él nosotros también resucitaremos y seremos glorificados, es la esperanza, la motivación y la recompensa del creyente. Es lo que nos da fuerzas para mantenernos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a cerrar con 2 cosas. La primera es esta. En este mundo no vamos a tener justicia perfecta ni recompensa perfecta. Muchas veces vamos a tener justicia en este mundo y la iglesia tiene una tarea de ser una voz de la justicia, de ser una voz del oprimido, de ser una voz del que no tiene y de ser acción de alivio para aquellos.
Pero en esta tierra no siempre vas a obtener justicia perfecta. Pero nuestra esperanza no es de esta tierra, es del reino de los cielos. La resurrección es esa esperanza y ese motivador de saber que venga lo que venga de este lado del cielo, yo sé a dónde voy. Sé el final, sé mi esperanza y sé que sí, al final de la historia hay justicia. Amén. La segunda cosa, es triste que la iglesia cristiana del siglo XXI ha perdido de vista la realidad de la resurrección. Y es una reacción extrema a un extremismo anterior. Porque hace unos años teníamos una iglesia fatalista. Y este es el último punto. ¿Qué quiere decir una iglesia fatalista? Una iglesia que decía que por la tierra voy sufriendo, cargado de cadenas, latigueándome a la espalda, porque mi única esperanza está allá. ¿Sí? Una iglesia de autoproclamados mártires, ¿no ve? ¿Cómo estás sufriendo por el Señor, hermano? ¿Cómo estás en la lucha? ¿Y cuál ha sido la lucha el día de hoy? Ninguna. Mi vida está bien, tengo una familia hermosa, tengo mis ingresos, tengo mi hogar, tengo mi salud, pero estoy en la lucha. Y esa iglesia fatalista ha reaccionado a una iglesia positivista. Dios en esta vida te va a hacer millonario y te va a dar todo lo que quieras y no te vas a enfermar y no te vacunes contra el COVID porque basta que le soples se va a ir. Y la Biblia no nos dice ninguna de las dos cosas. ¿Sabes qué nos dice la Biblia? En esta vida somos de Él. Vivimos con gozo, vivimos con alegría, vivimos con victoria. Pero sabemos que esta vida es imperfecta. En esta vida hay crisis económicas. En esta vida hay pandemias. En esta vida hay conflictos. Y los resolvemos en esta vida de la mano del Señor, pero sabemos que y no importa cuál sea la resolución en esta vida, tenemos una vida venidera que es mejor. Amén. Entonces no somos ni fatalistas ni positivistas, somos cristianos. Caminamos en esta vida de la mano del Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero también de batalla en batalla, con la mirada puesta en Él, sabiendo, nuevamente quiero dejarlo ahí para cerrar, esto, nada más. No es este el versículo, perdón, se me movió mi. Sabiendo esto, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y nos acordamos las palabras del apóstol Pedro en 2 de Pedro, donde dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que nadie se pierda, sino que todos puedan arrepentirse. Si hoy Cristo volviera, ¿cuántas de esas personas a las que amamos les diríamos chao? Pero Dios es paciente, dándonos oportunidad tras oportunidad. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Amén. Gracias por ser pacientes hoy. Pero esta es una buena noticia fundamental, que no podemos pasarla de alto, no podemos verla superficialmente. Cristo resucitó. Amén, iglesia. Y su resurrección son buenas noticias para nosotros. Y esa buena noticia es para nosotros esperanza de que resucitaremos. Es buena noticia de saber que Él es quien dijo ser. Y es buena noticia de saber que en esta tierra caminamos de su mano. Entendamos la resurrección y que sea nuestra mirada, nuestro norte, nuestra motivación. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por tu resurrección, porque tu resurrección conlleva entrega. Tú lo diste todo por nosotros. Tú quieres eternidad, quieres todo poder, quieres absoluta vida. Te hiciste tiempo, te hiciste débil y conociste la muerte por nosotros. Pero resucitaste en poder y victoria. Y esa resurrección es promesa a nosotros de que en esta vida caminamos de tu mano y de que esta vida no es el final, de que nos encontraremos contigo y tarde o temprano seremos glorificados.
Y por eso amamos esta vida de tu mano y no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que solamente un paso hacia la resurrección gloriosa a tu lado. Te damos gracias, Señor, por esto y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, soy Diego Valdés del directorio de la Iglesia Génesis. Te agradezco por haber visto este video. Si te ha gustado nuestro contenido, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Génesis Cochabamba. Haz clic en el botoncito de la campanita, te suscribes y te salen las notificaciones de todo el contenido que vamos a ir subiendo. Bendiciones, gracias.